Mira, esto es muy interesante, que producción ha traído un tema bastante interesante, es lo que es el salario de Navidad o doble sueldo, que son sinónimos. ¿Cómo el Código Laboral, cómo lo llama? ¿Cómo salario de Navidad, dentro de, regalía pascual, se le salario de dice Navidad? se le dice aguinaldo, se le dice regalía pascual, se le dice salario de Navidad, tiene varias connotaciones, pero todas son sinónimos. Son Lo que, sinónimos, no tiene diferencia cuando se le llama bueno, la regalía al doble sueldo como tal. ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? porque hay una situación que también que uno podría tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando tú hablas de doble sueldo, tú estás hablando de que te están dando el doble de tu sueldo. Y no necesariamente el salario de Navidad tiene que ser el doble de su sueldo. Porque, por ejemplo, tenemos el caso que Jenny gane $1.000.000 y entonces, como ella gana $1.000.000, Algo, cuando lo vayan a doctor. doblar, entonces Algo. Yo sé significa, que es un caso hipotético, pero vale algo. significa que deben doblarla a otro $500.000, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay una condicionante establecida en el artículo 219 del Código de Trabajo que establece que no se puede exceder de 5 salarios mínimos. Claro, por acuerdo entre empleador, trabajador, que tanto manda el reglamento como No el se propio puede código, exceder de 5 salarios mínimos. salarios mínimos. 5 salarios mínimos. Por ejemplo, el salario mínimo son $30.000, por ejemplo, y tú ganas $1.000.000. Entonces tú vas donde tu empleador, no, mira, me quedamos $1.000.000 de salario de Navidad. No necesariamente el empleador tiene que darte ese $1.000.000. Si el empleador opta y lo da siempre, está bien. Pero el empleador puede decir, no, el artículo 219 del Código de Trabajo prevé que yo puedo darte hasta 5 salarios mínimos. Si sus salarios son $30.000, por ejemplo, yo te puedo dar 3 por 5, 15, $150.000. Y estoy cumpliendo con el voto de la ley. Cuando Entonces, se le llama el sueldo 13, ¿es lo similar? todo es lo mismo, todo es lo mismo. Estamos hablando de la misma situación, El salario de Navidad, o como tú le quieras llamar, es la 10ª parte de lo ganado o de lo devengado por el trabajador durante un año. Entonces, si tú tienes ese salario debe pagarse a más tardar en el mes de diciembre, el día 20 de diciembre. Entonces, el empleador, cuando tú tienes diferentes salarios o percibe diferentes entradas dentro de una empresa por X, por Y, hay que determinar cuál de esas entradas sí forman parte del salario y cuál no forman parte del salario. Sin deducciones. Ese doble sueldo, cuando es pagado, esas deducciones por impuestos que paga. Tienen que hacerse las deducciones del lugar. Doctor, Tienen que hacerse esas Pero deducciones del lugar. por es ejemplo, si una persona Pero- gana $50.000 de sueldo base, es decir, ese es su sueldo, pero con las deducciones de impuestos lo que le llega es como 47.000, 48.000 pesos. El doble sueldo debe pagarse completo los $50.000 o con las deducciones igual que los demás sueldos. Tienen que dar Si no se graban. Sí se graba. Sí se graba. El salario de Navidad está grabado. El salario de Navidad está grabado. Pero hay una situación, mira. Este salario de Navidad no se pierde. Independientemente de la terminación del contrato de trabajo, independientemente de la causa o el motivo por el cual tú termines tu contrato de trabajo, no se pierde. Por ejemplo, hay derechos que se pierden dentro de una relación, ya sea por el modo de terminación, cuando se termina por desahucio, cuando se termina por despido, cuando se termina por dimisión. Si son declaradas injustas o injustificadas, entonces se pierde el preaviso, se pierde la cesantía, pero ni el salario de Navidad ni las vacaciones se pierden, son derechos adquiridos del trabajador. El trabajador adquiere ese derecho por un tiempo que dura dentro de la empresa, Y o X. Entonces, estamos en presencia de un salario, como tú dices, número 13, que se paga más tardar el día 20 de diciembre de cada año, que es obligatorio del empleador pagarlo. Hay un compromiso, una obligatoriedad de parte del empleador de pagar ese sueldo en caso a de más que tardar el 20. si no cumple, ¿qué pasa entonces? Entonces el trabajador puede dimitir por aplicación de las disposiciones de los artículos 96 y 97 del Código de Trabajo. Le dan la facultad de dimitir. Entonces dimite y rompe la relación de trabajo y reclama todo el resto de tus prestaciones laborales. Y si en contrato... ¿Qué sucede cuando hay un cambio, un aumento de sueldo durante el año? ¿Cómo se hace el cálculo para ese doble sueldo, sueldo número 13? Y también, en sentido general, las personas que quieran calcular bueno, sí, exacto, calcularlo cuando ha habido un cambio de sueldo durante el año. Bueno, lo que se hace es un prorrateo de todos los salarios recibidos durante el año, y entonces en base a ese prorrateo, entonces tú obtienes, lo sumas, lo divides entre 12 y te va a dar el salario promedio por el cual calcular ese salario de Navidad o ese sueldo número 13. Si a nivel de contrato
tú asumes como empleado unas condiciones y firmas de que no te toque y el empleador pone esa condición de que no está obligado a pagarte ese sueldo 13, ¿pudiera ser también? ¿Pudiera darse Mira, ese escenario? Lo que pasa es que nadie puede pactar en contra de la ley, en contra del orden público y la buena costumbre. Y todo lo que vaya en contra del orden público y el Código de Trabajo del orden público es nulo. Entonces esa cláusula dentro de ese contrato es nula. ¿Por qué? Porque tú no puedes limitar, cercenar o quitarle ese derecho a ese trabajador, que es un derecho adquirido por el trabajador. Cuando te pagan por iguala durante el año, igualas y es un trabajo prácticamente fijo, pero no es un sueldo pero fijo. no es un trabajo a nivel formal de un contrato de empleador y empleado. ¿Puede el empleado exigir un sueldo 13, un doble, el salario de Navidad? Es que cuando tú eres igualado de una empresa, tú no eres trabajador de esa empresa. Interesante Entonces, esa parte. cuando tú tienes una iguala con una empresa, yo tengo igualas con varias empresas, y esas igualas que yo tengo con varias empresas, no implica que yo tenga una relación de trabajo con esas empresas. No, yo trabajo de manera independiente. Y en el caso de los trabajadores informales que sí reciben un sueldo fijo. Bueno, si son trabajadores informales, entonces sí hay que pagarle su salario de Navidad, le corresponde ese derecho. Entonces, el salario de Navidad, óyeme, hay que pagárselo a todo el que es trabajador. Porque para que exista un contrato de trabajo se necesita la prestación de un servicio, la subordinación y la retribución. Esos tres elementos persisten, hay un contrato de trabajo. Ahora, hay una parte que no entra ni va a formar parte dentro de ese cálculo. Tú no puedes calcular dentro de lo que tú percibes anual el pago de bonificaciones si la empresa te paga bonificación. No puedes calcular tampoco dentro de ese pago las horas extraordinarias que tú recibes por parte de tu empleador cuando tú trabajas más allá de la hora adecuada. ¿A partir de cuántos meses trabajando se puede cobrar ya formalmente el doble sueldo? Completo. Completo. Si tú estamos hablando de doble sueldo, tienes que trabajar el año completo. Ahora, si tú trabajas una fracción del año, por ejemplo, tú tienes un salario de 100,000 pesos y tú trabajaste 5 meses, se multiplica esos 100,000 pesos por 5 y se divide entre 12 y entonces el resultado es el salario de Navidad. Sería un promedio. Sí. Agradecemos al doctor Miguel Cabrera, experto en Derecho Laboral, este interesante tema que hemos tratado, Sí, mitos y realidades. sobre todo para los dominicanos. Para todos, para Moisés, todos. Óyeme, parte de la alegría del dominicano en Navidad Es el está doble sueldo. sustentada en su doble sueldo. Aunque lo gaste de una. O cuando recibe su Aunque salario. hay su gente que lo jugoso co- salario. Porque es que lo El ve salario así. jugoso. Es ¿Sabes por es qué es jugoso doble. el salario? Porque da para un jugo de limón. Si tú quieres un jugo de Ay, fresa, no. tienes que hipotecar Ay. la casa. Hay gente que ya lo tiene comprometido. Gracias al doctor Miguel Cabrera.